que Raúl se cumple Exacto. cuando, Yo sé cuando que es de quizás es actividad súper baja obvio, presión. yo sé que quizás es súper obvio en el sentido de que pucha, se ven iguales los gráficos, pero es importante escribirlo porque a medida que nosotros nos vayamos moviendo a sistemas no ideales, siempre vamos a utilizar Raúl como una métrica. ¿Ya? Entonces, quizás ahora parece trivial, pero después va a dejar de ser trivial. Entonces, por eso quizás, nada, o sea, traten de hacer siempre ese análisis. ¿Ya? Después acá estábamos y me preguntaban la temperatura y presión de ambas fases, líquido y vapor en equilibrio, cuando sus composiciones de benceno en el líquido eran 25% y en el vapor eran 60%, ¿ya? Acá como me piden la temperatura y la temperatura y la presión, me están diciendo que no necesariamente la presión tiene que ser 760 miligramos de mercurio. Me dicen, ok, tengo el mismo sistema, ahora ya sé que ese sistema se ajusta a Raúl, pero ahora te pido que me determine la temperatura y la presión del equilibrio líquido-vapor en el cual yo tenga un 25% benceno en la fase líquida y un 60% benceno en la fase vapor. Entonces eso fue lo que ahí terminamos y ahí un compañero tenía harta idea de cómo se podía hacer. Entonces déjenme compartir aquí el iPad. Sí, pero yo tenía una duda por eso. ¿Sí? Estuve viendo porque usted dijo que las temperaturas de saturación que calculamos ahí en el gráfico que hicimos primero no iban a cambiar, pero si la presión no va a ser la misma, Ojo, no ojo, va a... ojo. El rango más o menos. Pero sí, pues van a cambiar. Sí, estoy de acuerdo. Ya, quizás no me expresé bien, pero en definitiva, yo sé más o menos cómo se van a mover. O sea, a lo que voy yo, por ejemplo, que si esta es, no sé, esta era 80, creo, y esta era 136, obviamente no sería intuitivo partir con una temperatura de 500. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que yo ya sé, puedo buscar zonas de trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí disculpa si me expresé mal, pero en definitiva, esto me permite dar un rango, pero estoy súper de acuerdo contigo, que si T y P cambian, o sea, si P cambia, T cambia, y viceversa. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. Quizás no me expresé bien, pero sí. Pero esto igual te da un rango más o menos de moverte, o sea, y es un buen rango para partir. ¿Ya? Ahí no sé si eso quizás responde tu pregunta. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nosotros habíamos desarrollado y dijimos, ok, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo conozco al tener la composición de la fase líquida de vapor, ¿cierto? O por balance de materia, conozco las de compuesto 2, ¿cierto? Puedo definir los factores de separación, puedo definir la volatilidad relativa, y ahí un compañero había dado la idea de que, bueno, como sabemos que el modelo se ajusta a Raúl, puedo reemplazar los K por la presión de saturación, y ahí está la temperatura. Entonces le decía, sí, ok, me parece justo. Entonces ahí lo que habíamos dicho que nos podíamos dar temperatura y calcular las presiones de saturación y calcular el alfa. Y ver que este alfa asterisco en definitiva fuera parecido a este alfa estrellita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esa era una forma de hacerlo. Entonces obviamente sí, yo estoy de acuerdo contigo que la presión puede cambiar, pero eso al menos las temperaturas anteriores citan un rango para partir. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Lo que yo hice, y en general siempre es así, porque el problema no el problema, pero llamémoslo así, el desafío de una pregunta como esta es que me están básicamente solicitando determinar 2 grados de libertad a la vez. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí lo general lo que yo voy a tener que hacer es iterar. ¿Ya? Quiere decir, darme un valor y obviamente comprobar y verificar si eso se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? A ver, solo para mostrarle otra forma, pero insisto, esta está súper bien. Pero solo para mostrarle otra forma, lo que yo hice, que fue porque, no sé, lo que se me ocurrió en ese momento, fue escribir Raúl para cada uno de los compuestos. Entonces tenía P por I1 es igual a X1 por P1 de SAT, ¿ya? Y despejé P. Entonces después dije que P sería igual a X1 por P1 de SAT, dividido I1. Y después tenía P por I2, bueno, lo despejo, ¿cierto? Me va a quedar P es igual a X2 por P2 de saturación dividido I2, ¿ya? Y después acá hago, resté estas ecuaciones y me quedaba 0, es igual a, bueno, y lo trabajo y básicamente me queda que, si trabajo esa presión, ¿cierto? Llego a que X1 por P1 de SAT dividido I1 es igual a X2 por P2 de SAT dividido I2, ¿cierto? Y este lo tengo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Me daba temperatura y era básicamente lo mismo, solamente que ocupé otra ecuación.
Entonces, ¿qué hacía? Me daba las temperaturas, calculaba P1 de SAT y P2 de SAT, y después veía si se cumplía la igualdad, ¿ya? Y eso en general es como la estrategia que se da cuando hay que iterar, ¿ya? Uno genera una ecuación, la cual uno se puede dar un valor y chequear si se cumple la igualdad o no, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo hagan en su casa, a mí la temperatura me dio 121,6 grados Celsius. ¿Ya? Y la presión me dio 996,6 miligramos mercurio. Entonces, si te das cuenta, la temperatura igual me dio dentro de ese rango. No necesariamente me tendría que haber dado sí, pero igual no va a estar tan off, ¿entendí? En general. ¿Ya? O sea, como que eso te da un punto inicial. Profe, Sí, dime. es que yo lo hice usé Solver, pero lo que iteré, o sea, primero calculé la presión, me dio una temperatura, calculé la presión de saturación 1 y 2 y después calculé la presión de burbuja y la de rocío. Y la diferencia fue la que iteré. Y ahí me dio valores distintos, no tan distintos creo, a los de usted. Es distinto. La temperatura me dio 129,5 y la presión 1089,3. Ya. A ver, ¿me puedes repetir tu procedimiento? Algo te escuché de la presión de burbuja y rocío. Dime. Me dio una temperatura, creo que comencé ¿Ya? tirando con 100, entonces con eso calculé la presión 1 y 2 de saturación. ¿Ya? Con esos valores calculé la presión de burbuja y también la de rocío. Ok. ¿Ya? Y después hice la diferencia de esas dos presiones al cuadrado y eso fue lo que Ya. Ok. resolví en el Solver. Ok. Sí, eso también está bien. Ya. Eso también está bien. Sí. De hecho, lamentablemente a veces cuando uno hace eso, minimización, para redundancia de mínimos cuadrados, depende mucho del input inicial que uno le ingrese. ¿Ya? Así que sí, pues tu partiste en 100, por ejemplo, mira, de hecho te voy a mostrar acá lo que hice. Cuando lo resolví, esto es un ejercicio de certamen. Entonces, lo que hice acá, ¿cierto? Tenía mis condiciones y yo partí con 150. Y ahí me fui dando. Entonces fui disminuyendo y encontré que aquí más o menos me daba cercano a 0 y después empecé a achicar acá. Pero aquí tengo 100 en verdad. Lo otro que me di cuenta en este problema que influía mucho cómo ajustabas cómo te dio, cómo calcular la presión de saturación. Porque, por ejemplo, algunos compañeros lo que hicieron es que calcularon efectivamente el Clapeyron, entonces calcularon ABC, o AB, perdón, y algunos que hicieron una exponencial nomás de presión-temperatura. Eso también variaba un poquito. Pero yo encuentro Yo ahí esa forma calculé. correcta. Ya. No, igual ahí calculé. Porque mira, conceptualmente, no tengo compartido ahora. Entonces, porque mira, eso conceptualmente, ¿qué es? ¿Qué es lo que hiciste tú? Tenemos el gráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, de temperatura. La temperatura es más o menos así. Entonces aquí tenemos vapor, líquido, entonces aquí tenemos rocío y aquí tenemos burbuja, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hiciste tú? Lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que vamos a tener un 0,25 por acá y un 0,60. Entonces nosotros sabemos que esto tiene que estar a presión y temperatura constante. Entonces tú estás encontrando esto. Esta timeline, ¿cierto? Que junta esas dos composiciones. Entonces ahí está la temperatura. Eso fue lo que tú hiciste. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en ese punto, acá igualé las temperaturas. O sea, en este punto la temperatura rocío, la misma temperatura burbuja, pero lo mismo que tú hiciste con las presiones. ¿Ya? Eso es súper, súper bueno lo que hiciste. Entonces, este es un equilibrio líquido. Entonces después tú puedes tener otro acá, te puedes leer.
y sucesivamente. Pero como a mí me fijaba en esto, me fijaba en la timeline. Una línea de equilibrio. ¿Me parece bien tu procedimiento? Gracias, profe. Bueno, igual para lo que, bueno, no sé, es bueno siempre decirlo, o sea, Termo 2 mucho más, no es, siento que Termo 1 es más como blanco y negro, ¿ya? Es como más, o sea, uno calcula la presión con pavo ratón y te va a dar un número, ¿ya? Pero Termo 2 es mucho más de iterar, y eso genera que se puedan hacer una cosa de harta forma. Entonces, en verdad, hay más holgura para que no nos dé el mismo resultado. Obviamente el procedimiento tiene que estar bien, ¿ya? Y tiene que haber un rango. O sea, si dio 2000 miligramos de mercurio, obviamente eso va a levantar una alarma, pero en general está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, cuando se dan, o sea, justo en este ejercicio, los dos grados de libertad en el sentido de que se como encuentre la temperatura y presión, donde estas composiciones, la del líquido y la del vapor, son X, algún valor, eh, pueden haber varios puntos de equilibrio para, o sea, no, digo, eh, pueden haber como distintas presiones y temperaturas, ¿no es cierto? O sea, esas composiciones no están ligadas directamente a una presión y a una temperatura precisamente, ¿sí? O sea, pueden haber distintos equilibrios, no sé si se entiende la pregunta. Porque si es que sube la presión, la temperatura subirá, pero las composiciones no cambiarían, ¿no? ¿Sí? O sea, podrían haber como distintas respuestas en cierta forma. Es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque el equilibrio líquido-vapor necesita 2 grados de libertad, temperatura y presión. Entonces no sé cómo va a tener distintas respuestas con eso. O no sé, quizás no estoy entendiendo bien a qué te refieres con distintas respuestas. O sea, es que mi pregunta es que, por ejemplo, ya si en la composición del líquido son 0,25 y la del gas son 57, ¿eso está ligado a solo una presión y a solo una temperatura? Para este sistema sí. Ya, ¿y por qué es solo, o sea, por qué para este sistema? ¿Es porque es binario o por qué exactamente? Es que yo creo que se refiere a otra cosa. Es que, por Ya. ejemplo, si es que tengo cierto X1 y cierto X2, puede servir para una temperatura P1, o sea, una temperatura T1 y una presión P1, pero si es que me doy otra presión, me va a dar otra temperatura igual, ¿no? O sea, si cambia la presión va a cambiar la temperatura. Pero lo que voy yo que no son infinitas soluciones. No, o sea, es que si es que uno tiene un... De O hecho, sea, si tú si vas te y puedes hacer la dan... prueba, si tú vas a tu gráfico de 760 miligramos de mercurio y pones, no hay una timeline que una 25% y 60%. Sí, o sea, si es que te dan una temperatura y una presión, ¿Ya? solamente te puede dar una composición específica. Pero si te dan una composición específica, pueden haber distintas respuestas, o sea, distintas combinaciones entre temperaturas y presiones. Que eso es lo que no estoy de acuerdo. O sea, Porque el por equilibrio ejemplo, líquido-vapor tiene 2 grados de libertad. A lo que voy yo que no sé. todas estas curvas, ya ok, entiendo, todas estas curvas son distintas. La forma y la pendiente de estas curvas son distintas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener otro sistema que quizá va a ser como, qué sé yo, va a ser así, no sé, va a tener la curva un poquito más así. Entonces, las tie lines, estas líneas que conectan la frontera de rocío y burbuja van a ser distintas. Entonces, el par XY no va a ser el mismo para todos los compuestos. Porque esta curva, recuerden que, ¿cuál es esta curva? Por ejemplo, presión de rocío, qué sé yo. La presión, ¿cierto? Era P2 más P1 menos P2, ¿cierto? Ay, disculpen, ¿qué pasó? Presión 2, ¿cierto? Por X1. Entonces, eso va a depender del compuesto. Porque la presión de saturación depende del compuesto, a través de Antoine, Clausius, Clapeyron. Entonces, la pendiente, y vamos a ver, o sea, yo sé que hemos hecho poquitos sistemas, pero a medida que usted empieza a verificar, van a ver que esto puede cambiar, o sea, esto, bueno, ahora hay un montón esto, o sea, ya no captura lo que estoy tratando de decir, pero
las pendientes de la forma de la presión de rocío burbuja van a cambiar. Hay algunas que van a ser bien juntitas, van a ver algunas que son así, que son bien grandes, hay una separación bien grande, y eso depende de la volatilidad del compuesto. Entonces la tie line que une X1 e Y1, como esta pendiente cambia, y esta pendiente es una función de P1 y P2, por eso te digo que depende del sistema, ¿ya? No, para una composición, no es que tengan múltiples soluciones. No sé si eso, o de nuevo no estoy entendiendo la pregunta. No, o sea, No, sí, creo que sí. sí, o sea, eso lo sé, es que yo no me refiero a un gráfico en específico, porque ahí lo que usted dice es que estamos a una presión constante, a una presión definida que crea ese gráfico de temperatura versus composición. Pero bueno, lo que yo diría es que una composición dada para el líquido y para el vapor puede tener distintas eh, presiones y temperaturas que claramente tienen que hacer que el equilibrio sea que se cumpla, digo. Para un Pero, mismo por ejemplo, compuesto, solo que yo te digo que no. Si yo tengo ya. benceno y tolueno, y tú me dices que la composición de benceno y tolueno, que 25% de la fase líquida y 60% de la fase vapor, yo te digo que hay una sola solución de par temperatura-presión. Obviamente, eso quizás puede coincidir, ese 25% y 60% podrían coincidir para otro compuesto en otras condiciones de equilibrio, porque eso es coincidencia, ¿no? Pero no, si yo estoy, porque aquí yo estoy calculando los 2 grados de libertad necesarios para poder determinar el equilibrio líquido-vapor, entonces no es como una ecuación que tiene múltiples soluciones. De hecho, por ejemplo, la siguiente pregunta, mira. La siguiente pregunta. A ver, no, esto no es. No. Espera que se me mezcla un poquito con lo... abrí lo de termodinámica 1. Aquí, disculpe. Ya, por ejemplo, acá me van a hacer otra pregunta. Me dice, determina la pregunta y composición de ambas fases, líquido-vapor, de una mezcla que contiene 30% de benceno y una fracción vaporizada al 70%, y aquí me dicen que el equilibrio líquido-vapor está a 760 miligramos de mercurio. Pero acá de nuevo tengo 2 grados de libertad que tengo que definir, la temperatura y la composición. Entonces yo te digo aquí al tiro que yo tengo una pura solución. Tengo una sola temperatura que condice con esta presión que me dé una fracción vaporizada al 60%. Lo mismo acá. Determina la fracción que licúe su composición de una mezcla gaseosa que inicialmente contiene 15% de benceno y se enfría a 130 y 800 miligramos de mercurio. O sea, yo todo esto te digo, yo estoy definiendo los grados de libertad necesarios para determinar mi equilibrio líquido-vapor, por lo tanto solo tengo que resolverlo. No tengo más ecuaciones, por eso tengo que hacer un proceso iterativo, pero ya definiendo los 2 grados de libertad, el equilibrio líquido-vapor está determinado. Tratemos de hacer este ejercicio. Ya. Entonces dice, determine la temperatura y composición de ambas fases, líquido y vapor en equilibrio, de una mezcla que contiene 30% mol de benceno a 760 miligramos de mercurio y una fracción vaporizada de 60%. ¿Qué es lo que usted haría? Traten no, aquí 760 miligramos de mercurio, ojo. Por lo tanto, podríamos utilizar el gráfico que hicimos anteriormente, porque está a la misma presión. ¿Ya? Pero denle una vuelta un par de minutitos para pensar cómo calcularía la temperatura y la composición. Porque sí, puedo usar ese gráfico, pero ¿dónde lo intersecto y cómo lo calculo? ¿Ya? Y un par de minutitos para que le den vuelta a esto.
Profe, con una fracción vaporizada de 60% se refiere que el 60% es vapor o que uno de los compuestos tiene 60% en la fase de vapor. No, esa es la fracción vaporizada, quiere decir de lo que entró, por ejemplo, si te imaginas un separador flash, lo que entró al separador flash, 60% de eso se vaporizó. O sea, ahí se refiere a fracción vaporizada en términos de caudal, eso no es porcentaje. No es I1. Ah, ya, ok. Profe, disculpe, pero de la pregunta anterior al final, ¿cuál era la temperatura? 121,6. Grados Celsius. Sí.
Ya, ideas. Yo tengo una idea, pero Eh, es mucha estimación. Ya, cuéntame. Más que, es que es algo parecido de lo que hicimos en la ayudantía, que con, con las fracciones de vapor y de líquido, que si una es ¿Mm? 0,6 la otra tendría que ser 0,4, y se puede hacer como una ley de la palanca en Exacto. como midiendo, o sea, comprando en partes, como si fuera como una fracción. Y hay que Sí, pero eso entrar igual al se puede escribir gráfico. como ecuación en papel, ¿o no? ¿No lo Ah, vieron ya. eso? O sea, yo la escribí, pero sigo teniendo, o sea, sigo sin saber el I1 y el X1, entonces no, como que no llega a nada. yo tenía una idea usando Raúl, Batch for rice, claro. ¿Ya? ¿Cómo? Raúl, porque está la expresión para tener un XI y un II, o sea, con el I me refiero a cualquiera de los dos, y ahí se tiene que usar B partido en F, que eso supuse que era la fracción vaporizada, que es 0,6. Sí, pues. Y La solo fracción para vaporizada eso es B partido por F, exacto. solo faltarían los K, y los K tenemos la presión, nos faltaría la presión de saturación y tendríamos Exacto, que ir variando la temperatura hasta que se cumpla exacto. eso. Así lo hice yo en verdad. Pero igual es un poco lo que dice el otro compañero, porque cuando uno tiene un gráfico, por ejemplo, a 760 miligramos de mercurio, eh, la regla de la palanca nos dice lo siguiente, nos dice, aquí tengo una timeline, ¿cierto? Entonces aquí tengo, la timeline dice, aquí tengo X1, aquí tengo Y1, aquí tengo un Z1, ¿cierto? Que es la fracción global, ¿ya? Entonces, en definitiva me dice que este pedazo de aquí contra el pedazo total, ¿sí? ¿Qué más? Sí, eso, la parte izquierda debería dar Va a ser igual a la 0,4. parte derecha, ¿cierto? Entonces, el B por F va a ser Z1 menos X1 dividido I1 menos X1, ¿o no? Pero y el L no. Pero es que es el contrario, por la regla de la palanca es el contrario, es como este pedazo de acá me da básicamente lo que se genera en este lado, ¿entendí? Que es como Ah, lo ya. global que no se fue a vapor, una cosa así, es como al Ujú. revés. Bueno, esto igual viene del balance, sí, uno lo puede ver gráficamente, pero esto también viene del balance, ¿cómo decir? Viene del balance, si uno tiene, ¿cierto? B igual L más B, ¿cierto? Puedo expresar el balance por componente también. Y después si reemplazo por ejemplo, ¿qué puedo reemplazar? Puedo reemplazar el L por F menos B. Después factorizo, ¿cierto? Factorizo por ejemplo, que factorizo por F me queda Z menos X. Acá me queda B por I menos X. Claro, me queda F. Eso viene el balance de global y por componente también. Claro, por eso viene como esta regla de la palanca, que es como, si yo quiero sacar este pedazo de aquí, es el balance de lo contrario. Y si quiero sacar lo de acá, el balance de lo contrario. Que debe ser muy parecido a lo que hiciste tú. ¿O no? Sí, es justamente eso, solo que no llegué a despejar de esa Claro. forma Claro, el y ahí gráfico. lo que uno tiene que hacer es que, claro, en definitiva uno se da cuenta de las incógnitas que tiene. Ahora, uno podría medir esto. Nosotros, en mi tiempo, nosotros medíamos esto en centímetros, calculado. Sabíamos que esto nos tenía que dar 0,6. Entonces, básicamente nos dábamos temperatura, ¿cierto? Porque tú podrías, está muy sucio, voy a ponerlo aquí. En definitiva, lo que tú podrías hacer en términos prácticos sería darte temperaturas y medir aquí, ¿cierto? Porque tú tienes varios datos, pues tú tienes el Z, entonces tienes este Z que era 0,3 y tienes el B por F que es 0,6. Entonces tú podrías hacerlo midiendo. Y el Z1 va a definir al tiro el rango de temperatura, ¿no? Para poder iterar
no sobre el rango grande de temperatura de Exacto, saturación. exacto, sí. Porque, muy bien, muy bien, muy bien. Porque otro color, el Z se fija ahí, entonces la temperatura de aquí. Muy bien, también, chiquillos, bien. Es súper importante. Ya, entonces no lo sacaron. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo y tratamos de sacarlo? Pero esto es perfecto. Entonces nos damos una temperatura, saben el rango, ya tienen el gráfico, entonces saben los rangos y me dicen la temperatura. Ya. 2 minutos, 3 minutitos, son hasta las 4 para que avancen.
Ok, ¿cómo les fue? Era sí o sí necesario hacer lo de la blanco, ¿no? O sea, gráficamente o no, sí. O sea, yo tengo X1 0,16. No sé si alguien comparte mis datos. ¿Y la temperatura cuánto te dio? 120. 120, ah, ya, perfecto. Sí, 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 sí. Había entendido ahora. Sí, perfecto, me dio 121 a mí. Sí, perfecto. Y la composición 0,13 de la fase líquida y 0,4 de la fase vapor. Muy bien, chiquillos. Pero, Ya. profe, ahí lo hizo con lo de lo que he hecho del separador flash. O sea, lo de Ratchford Rice. Rochefort Racing. A ver. Ok, Oiga, última profe, pregunta. ¿Sí? que en el certamen, ¿cómo lo vamos a hacer para iterar? ¿Va a tener que ser a manito nomás? Sí, pues. Ya, sí. Tengo que practicar eso porque estaba acostumbrado a hacerlo en el Excel. Ah, no, pues sí pueden iterar, pero usando el Excel. A lo que voy yo que no quiero que usen un programa, o sea, todo tiene que ser, o sea, sí. Mira, por ejemplo, yo lo hice en el Excel, ¿ya? Y bueno, en el Excel yo tengo, voy a mostrarte. Yo lo hice así, ¿me entendís? Pero lo hice en el Excel y copié la tabla aquí, pero lo que voy yo que yo lo hice, o sea, no es como que, ¿me entendí? O sea, sí, eso es lo que yo hice, pero sí, lo hice en el Excel, todo esto se calcula automático, pero obviamente tú tenés que programar toda la celda y todo eso, ¿te entiendes? Ah, sí, pues claro. Claro, eso no, pero se puede usar el Excel. En términos se puede usar el Excel. Ok, siguiente pregunta, a ver si terminamos este ejercicio. Dice así, ¿lo ven? ¿Ven la otra pregunta? Dice, determina la fracción que licúa y su composición de una mezcla gaseosa que inicialmente contiene 15% de benceno y se enfría a 130 y 800 miligramos de mercurio. Entonces hay una fracción que licúa debido a un enfriamiento a 130 grados Celsius y 800 miligramos de mercurio. ¿Qué hacemos? Profe, no sé los demás, pero yo no puedo ver lo que está compartiendo. ¿Qué ves? Me sale que ha empezado a compartir pantalla, pero no se ha Ah, puesto la pantalla. chuta, disculpa. Qué bueno que me dijiste, porque yo creía que se podía compartir. Ya. ¿Ahí puede ser? Ahí sí. Ya. Ok, ¿qué se le ocurre? Ah, bueno, ya, sin nada, nada más. Un regalito, así, con 5 puntos. Están concentrados, no vuelan una mosca, chiquillos. Ya, ¿qué se le ocurre? Esto es directo, les digo al tiro. ¿Por qué? Porque me da la temperatura y la presión. Lo que está sucediendo ahí es que era solamente gas y después se llega a esas condiciones y se vuelve líquido y vapor. Sí, exacto. Entonces se podría sacar con Ratchford Rice si tienen las cosas, las dos, la Pero temperatura y la incluso es presión. más simple, es más simple. Dale una vuelta, es más simple.
Si tengo temperatura y presión. Más aún, si tengo temperatura, ¿qué conozco? O sea, con Raúl se puede sacar, ¿o no? O sea, porque con la temperatura se saca la presión de saturación. Ya, con las Se temperaturas tengo la conoce. presión, entonces tengo temperatura, presiones de saturación, presión total y tengo el Z1, que es el 15% de Z. Tengo hartas cosas. Entonces, no sé si lo puedo sacar directamente con Raúl porque, ojo acá que me falta X e Y, ¿cierto? Eso es lo que me piden la fracción que licúa y su composición en una mezcla gaseosa. ¿Se puede hacer un sistema de ecuaciones con las dos leyes de Raúl y las sumatorias de X y Y o no? Como no me queda claro, ¿cómo hacer una sumatoria? ¿Cómo para sacar el punto Rocío? No, o sea, planteamos la ley de Raúl para los dos y ¿Ya? que X1 más X2 es 1 y Y2 más Y1 es 1. Y ahí quedan 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Ya? Sí, sí, está bien en verdad. Está un poco largo, si no se le ocurre otra cosa. Se puede usar la presión de burbuja, se saca X1 y después por Raúl se saca Y1. Claro, eso podría ser así. Súper, traten de hacerlo. 5 minutitos. Les digo al tiro que la fracción que licúa me dio 0,58. Profe, ¿puede poner la tabla 2 un segundo?
Ok. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron hacer o no? ¿Cómo les fue? Yo con lo del punto burbuja, saqué que I1 es 0,25 más o menos, pero lo otro no supe bien cómo hacerlo. ¿El Lo de la X1 es fracción que- 0,25? No, I1. Ah, ya, sí, eso me dio. Sí. Pero con el balance de y lo que escribimos recién nosotros, si tomas el balance global y el balance por componente, ¿cómo relacionas? Porque ¿qué es lo que tú hiciste ahora? Tú hiciste, encontraste una forma de relacionar los grados de libertad que te daban con X e Y. Pero ahora, ¿cómo podemos relacionar X e Y con lo que me piden, que es la fracción que licúa? Recuerden que la fracción que licúa más la fracción que vaporiza es igual a 1, ¿o no? Porque eso viene del balance global, que era Z igual a L más B. Si yo dividía eso por F, me daba 1 es igual a LF, L dividido F más B dividido F. Nosotros acabamos de ver una expresión para calcular B dividido F. Por lo tanto, 1 menos eso debería ser L dividido F. Perdón, ¿cuál? O sea, esa. Ah, sí, ya. Sí, Ahí sí, está. sí. A ver. Ah, buenísimo. $0,58. Medio. Sí, perfecto, amigo. Está buenísimo. Buenísimo. ¿Dudas? Lo otro, chiquillo, hoy día ustedes quedaron de decirme cuándo íbamos a tener un horario de consulta. Si es que querían tener un horario de consulta antes del certamen. ¿Se pusieron de acuerdo? No nos hemos puesto de acuerdo. Pero ¿usted cuándo tendría disponibilidad entre el miércoles y jueves? También se lo había dado. Yo le dije que mañana podía, por ejemplo, hoy día qué día es, miércoles, no, ya. Mañana no, pero mañana, por ejemplo, que claro, a medida que avanza el día ya se va complicando. Mañana, por ejemplo, solo podría de 4 a 5, por ejemplo. Y el jueves tengo más disponibilidad. En realidad tengo una mañana disponible hasta las 11:30. Y después de 3 a 5 tengo el jueves. Y ahí estaríamos. Sí, por favor, vean, me comentan. Profe, ¿podría repetir cuál era su horario disponible mañana? De 4 a 5. ¿Y el jueves hasta las 11:30? 11:30 y después de 3 a 5. 3 a 5. Ya, profe. Así que pónganse de acuerdo y me dicen. Entonces, la idea es que revisen, estudien. Si quieren que haga un ejercicio específico, me lo mandan también. Y ahí podemos resolver más dudas. ¿Ya les parece? Hoy día tienen ayuda con Joaquín.
Y bueno, se hace en el taller también, van a estar estudiando y bueno, cualquier cosa también me pueden mandar un mail, ¿ya? Este ejercicio era bien completo, así que estuvo súper bien, pero yo creo que está súper bien, captaron súper bien todo. ¿Ya? Así que quedo atenta a su mail, pero traten de, ojalá, porque no, si traten de ponerse de acuerdo hoy día y me mandan un mail, ¿ya? Ya, ok, profe, gracias. Ya, pues que Chao, estén profe, muy bien, gracias. muchas gracias.